Buenas noches, bienvenidos a Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Luego de la tormenta desatada por un supuesto fraude electoral denunciado inicialmente por el pacto histórico en el que reclamaban más de 400.000 votos que al parecer no fueron sumados a esa colectividad y seguido por otros partidos políticos que alegaban lo mismo, el presidente Iván Duque solicitó en las últimas horas la puesta en marcha de la Mesa de Garantías Electorales, en la que se iban a exponer las inconformidades con todo este proceso de preconteo, conteo y transmisión de los votos de las pasadas elecciones del 13 de marzo. Hoy, en esa comisión, los partidos políticos manifestaron su postura frente a la situación, al igual que el registrador nacional Alexander Vega y el Consejo Nacional Electoral. Se decía que el registrador, Alexander Vega, iba a solicitar ante el CNE, él mismo lo dijo, el recuento de los votos al Senado, pero según el mismo Vega, al encontrar unificación de criterios entre los distintos partidos políticos, desestimó entonces esta iniciativa y confirmó que se seguirán con los escrutinios que se siguen realizando ya en este momento. Pero ¿por qué se llegó hasta semejante extremo? ¿Cuáles fueron los errores que nos trajeron hasta este punto? Para entender un poco más todo esto, nos acompaña hasta ahora el abogado Holman Ibáñez. Él es abogado especialista en Derecho Electoral de la firma de las Priella Lawyers Enterprise. Doctor Ibáñez, buenas noches, bienvenido a Sala de Prensa. Juanita, muy buenas noches para usted y para toda la audiencia de Caracol Ahora. Me alegra que pueda estar con nosotros. Comencemos entonces por esta decisión que tomó el registrador Vega de no pedir entonces al Consejo Nacional Electoral un reconteo general de los votos para Senado. ¿Qué piensa? Pues hombre, creo que fue una decisión desafortunada. Así lo expresamos en la tarde de hoy al finalizar el Comité de Seguimiento y Garantías Electorales. No hubo una posición unánime por parte de los partidos. Centro Democrático, el Partido Conservador, Oxígeno Verde, el Nuevo Liberalismo, y no recuerdo otro partido, pedíamos el conteo voto a voto, rehaciendo las comisiones escrutadoras municipales, luego las departamentales y finalmente llegaba el Consejo Nacional Electoral. Lamentablemente, pues el registrador optó por asumir la posición mayoritaria de los partidos y pues retirar la petición al Consejo Electoral de hacer un nuevo conteo o reconteo de votos. Hay que decir que distintos magistrados del Consejo Nacional Electoral, también exregistradores, han dicho y han explicado que solicitar un reconteo general, digamos, a la luz de lo que se había planeado por parte del registrador, pues no existe una figura, ¿cómo decirlo?, en la legislación electoral y no estaban las garantías para hacerlo. ¿Cómo lo interpreta usted? Pues hombre, yo creo que en lo personal tengo ese firme convencimiento que la Constitución Nacional sí dota de las herramientas jurídicas al Consejo Nacional Electoral para que como suprema autoridad en lo electoral y máximo órgano de inspección, control y vigilancia de las elecciones, hubiese podido pedir que se vuelva a rehacer el escrutinio. Insisto, lamentablemente no lo hizo, ya hay unos antecedentes en el 2010, en el 2014, donde el Consejo Electoral intervino y trajo a Bogotá los escrutinios en el estado en el que estaban. Claro, el Consejo de Estado posteriormente, en alguna sentencia, conminó al Consejo Nacional Electoral a hacerlo de una mejor manera. Lamentablemente, insisto, pues el registrador y el Consejo Nacional Electoral, pues hasta este momento no atendieron esa petición. El registrador la retiró y el Consejo Nacional Electoral pues no ha decidido aún las peticiones de los diferentes partidos, en los que se incluye el Partido Centro Democrático, de ese reconteo, la contabilidad nuevamente de los votos 1 a 1. Ibáñez, desde el 13 de marzo hasta este punto, hasta hoy donde estamos, literalmente todos los partidos políticos han hablado de las irregularidades que se han presentado en estas elecciones. Hablemos de cuáles fueron esos errores que nos han traído hasta aquí. Hombre, Juanita, esto yo digo que es un cúmulo de errores que empiezan con la selección de los jurados de votación.
Es cierto que muchos partidos políticos, mucha gente, le pidió al registrador no tener en cuenta al magisterio, a FECODE, para ser exactos. El registrador entonces acude a los jóvenes para que ellos se hagan cargo del proceso de escrutinio y de cuidado de las mesas. Cambiar la ecuación, cambiar la forma en que se seleccionaban los jurados de votación es lo que hoy nos tiene en calzas prietas. ¿Y por qué, Juanita? Sencillamente porque se escogió mano de obra inexperta, mano de obra no calificada. Además, jóvenes que nada o poco tienen que perder en un proceso de escrutinio, en un proceso electoral, al cuidar la mesa de votación. Si no van, pues sencillamente van a sufrir algún tipo de multa que quién sabe si la paguen. Pero personas vinculadas al sector privado, personas vinculadas al sector público, al magisterio, pues van a tener sumo cuidado porque además si no lo hacen, van a poder verse incursos en procesos disciplinarios que inclusive dan con la pérdida del empleo. Creo que no fue una buena decisión. Además de eso, cuando el registrador dijo también que le iba a dar mayor peso a los jurados propuestos por los partidos políticos, cuando ya estaban casi que a horas de la selección de jurados de votación o el cargue de los jurados de votación, ahí empezó la debacle. Luego hubo muchos errores con la inscripción de ciudadanos, eso no salió bien. Luego el censo electoral no era confiable. Luego la plataforma de cargue de testigos electorales tuvo 4 planes de contingencia o 3. Penúltimas terminaron diciendo a los partidos, mire, descargue las carpelas, llénelas y acredite usted mismo a los testigos electorales, cuando eso le correspondía al Consejo Nacional Electoral y a la Registraduría Nacional del Estado Civil. Luego ya en el preconteo fue lento. El registrador explicaba hoy fue porque los jurados de votación desacataron la instrucción de primero contar la consulta y luego Senado, para luego también tener problemas con los cargues de información a las plataformas para que los partidos pudieran acceder en caliente, no en tiempo real, a la información de los escrutinios. De hecho, el sábado de la madrugada se transmitió una información incompleta y nosotros fuimos los que nos dimos cuenta desde el soporte técnico que nos presta TISE, cuando a las 3 de la mañana llegó la información con aproximadamente 2 millones de registros menos. A las 7 de la mañana corrigieron el envío de la información, pero nadie sabe a ciencia cierta si esa es la información completa o incompleta, bueno, en fin. Ha habido un cúmulo de errores en lo que tiene que ver con la sistematización, con la puesta en marcha de planes, con la capacitación. Hoy el registrador también nos decía que el 80% de los jurados fueron capacitados, pero el hecho de que sean capacitados no los hace capaces. No hay una retroalimentación, no hubo una evaluación, no hubo una valoración del saber hacer de estas personas que se veían como primera vez como jurados de votación. Entonces, digamos que esto es dirían los argentinos y los chilenos, es un bolleré, es una ensalada de muchas cosas que nos enfrentan hoy a estar en el peor de los mundos. Ahora, cuando el registrador nos dice que retira la petición o la solicitud al Consejo Electoral de recuento de votación 1 a 1, porque se supone que todavía hay espacio en las comisiones escrutadoras departamentales de formular algunas reclamaciones, pues una desconexión total de los partidos que lo afirmaron y del registrador también, porque es que hoy casi que el 80%, si no el 90% de las comisiones escrutadoras departamentales ya han terminado. Ya pasó la oportunidad de presentar reclamaciones. Entonces, insisto, estamos en el peor de los mundos. Esto, digamos que en la historia reciente del país no se había visto, quizás por allá en el 2010, también algo similar en el año 98, 99, que dio con la destitución de un registrador. Tal vez que el país no tiene memoria. En esa ocasión destituyeron un registrador nacional. En el 2010 casi se da por renunciado el registrador nacional de ese momento. Entonces, esto no es de poca monta.
Que el preconteo no tiene valor jurídico, nos decían hoy, es cierto, el preconteo no tiene valor jurídico. Que los E14 de delegados y de transmisión no tienen valor jurídico, sino que son puramente informativos. Sí, también es cierto, pero es que se le invierten miles de millones de pesos al preconteo como para que no funcione. Sin duda, una cadena de errores, así también lo llamaba la misión de observación electoral. ¿Y qué hay que decir, por ejemplo, de las irregularidades detectadas en los formularios E14? Es decir, si hubo varias alertas, incluso de estas organizaciones vigilantes del proceso electoral, por ejemplo, en el diseño de los formularios, ¿por qué se hizo caso omiso? Juanita, nos dijeron hoy que estos formularios eran los mismos del 2014 y los mismos del 2018. Que correspondía también a un sorteo en las posiciones de la tarjeta electoral o del tarjetón. Pero yo sí no puedo compartir, y me da mucha pena con el registrador y con los funcionarios de la organización electoral, que se diga que eso obedece a un sorteo, ¿no? Porque es que después antes del pacto histórico, la casilla que era muy pequeña, al final de un E14, estaban las 100 casillas de la U. ¿Por qué no pasar esas casillas a otra, la casilla pequeña, a un tamaño de mejor dimensión en la hoja siguiente? Yo lo que creo, y con la experiencia que tengo, haber sido también funcionario de registraduría, es que se ahorraron unos pesos en una hoja y hoy estamos en este lío tan macho. Esto, déjeme decirle, Juanita, es una cosa que no se puede tolerar, no se puede permitir. Yo no estoy diciendo que haya fraude, es muchos errores que despiertan la suspicacia de los actores políticos en Colombia. Y esta parte quisiera recordar un viejo adagio que dice que la primera vez es una tragedia, pero la segunda es una farsa. ¿Y sobre eso debería intervenir la Procuraduría? Pues que mire, a mí me sorprendió mucho hoy lo que dijo, por ejemplo, la Defensoría del Pueblo como parte del Ministerio Público, garante y defensora de los derechos humanos. Ah, no, acudan a tutelas. Hay muchas tutelas que pueden interponer. Por Dios santo. La Procuraduría, no, estamos investigando, estamos haciendo, estamos interviniendo. Yo recuerdo que en el 2010 el procurador Alejandro Ordóñez intervino de manera activa con mecanismos de prevención y de previsión, haciendo alertas, investigando, digamos, de manera inmediata, pero también interviniendo y tomando decisiones o obligando a la organización electoral mejor a tomar decisiones. Pero aquí entonces se volvió esto parece ya Semana Santa. Estamos en el símil de Poncio Pilato, lavándonos las manos. Hablemos ahora del proceso, que también es importante para tratar de entender todo este panorama. Cuando llegan las 4 de la tarde, ¿qué es lo que pasa durante el preconteo en una mesa de votación, por ejemplo? Mire, el proceso electoral tiene 3 etapas. Preelectoral, que es todo esto que tiene que ver con la preparación, jurados, testigos, censo electoral, diseño de tarjetas, envíos de tarjetas, envío de los kits electorales. Entre 8 y 4 de la tarde hay algo que es la etapa electoral, donde las personas se acercan a su mesa, se identifican, lo registran y se le permite el ejercicio del derecho al voto. A partir de las 4 de la tarde entra otro periodo que es el postelectoral, que es cuando las mesas de escrutinio, las mesas de votación, discúlpeme, cuentan o escrutan la votación. Estas personas, estos jurados de votación, lo primero que hacen es anunciar cuántos votantes hubo en esa mesa. Y a partir de ahí cuentan cuántos votos hubo por un partido, cuántos por otro, y así en cada corporación, Senado, Senado indígena, Cámara Territorial, Cámara de Negritudes, finalmente CITREP y en últimas, para esa elección pasada, las consultas interpartidistas del Pacto Histórico, Equipo Colombia, la Alianza por Colombia y demás, todos ellos. Entonces, eso es como se desarrolla. Una vez finaliza ese escrutinio de mesa, se cierran las bolsas con todos los documentos electorales, incluidos los votos, y eso se traslada a un arca triclave zonal o municipal. Esos claveros son el alcalde, el personero y el registrador. Cada uno tiene la llave de un candado distinto.
Y en la medida en que se van desarrollando los escrutinios, que ese día domingo van hasta las 12 de la noche en los zonales y municipales, entonces van evacuando las diferentes bolsas y van contando y van recontando cuando encuentran errores aritméticos, tachones o enmendaduras. Finaliza el escrutinio municipal, inmediatamente se va al escrutinio departamental, que está compuesto por, como secretario, los delegados del Registrador Nacional y como escrutadores los delegados del Consejo Nacional Electoral. En la etapa anterior, en el escrutinio municipal y zonal, son notarios y jueces los que hacen esa labor de contabilización o conteo de votos. Luego, en el departamental, son los delegados del Consejo Electoral y para el caso de Senado, es el Consejo Nacional Electoral en sede de Comisión Escrutadora Nacional quien verifica la contabilización o el conteo o el escrutinio que se surtió en la departamental, en la municipal o en la zonal. Eso es básicamente como la estructura del proceso. Sí, así es. Y si después del escrutinio entonces surgen inconformidades, ¿qué puede hacer el partido del candidato? Porque entonces, devolvámonos acá un poco, no va a haber entonces este reconteo general, acá lo que se sigue es el trámite, ¿no? Que culmine el escrutinio que actualmente ya está en un porcentaje muy avanzado, ¿no? Está en un 97% más o menos. Sí, así es. Sí, y luego entonces, termina. Y si surgen esas inconformidades, digamos, ¿qué alternativas hay? Si hay unas quejas, reclamaciones. Las reclamaciones, básicamente no son quejas bonitas, sino son reclamaciones. O lo que vulgarmente las personas llaman impugnaciones de las mesas. Pero solamente, digamos que el proceso electoral obedece un principio que los abogados denominamos consecutividad o preclusividad. Es que una etapa fenece y cuando empieza la otra yo no puedo revivir la anterior. Entonces, en el escrutinio zonal, yo puedo invocar unas causales de reclamación, tachaduras, enmendaduras, errores aritméticos, diferencia del 10% más, entre listas del mismo partido en diferentes corporaciones. Esos 4 me hacen abrir la mesa y recontar de nuevo para verificar que el resultado electoral es el que está plasmado en el E14 Claveros o proceder a su reclamación, a su composición o recomposición. Luego, en el escrutinio departamental ya no se utilizan las tarjetas electorales, son las actas de escrutinio, los E14, que son, digamos, la votación de la mesa, los E24, que está construido por la votación de todas las mesas de un puesto de votación, de un municipio o de varios puestos de votación de un municipio, para luego ir al escrutinio departamental que contiene ya los resúmenes y actas de las instancias anteriores. Y en el caso del Senado, sube al Consejo Nacional Electoral para que allí también se verifiquen no los votos, sino las actas. Cuando se pedía el recuento, se pide la votación del recuento voto a voto, es revivir la primera instancia para verificar que los resultados electorales corresponden a la verdad verdadera, a la verdad electoral. Cuando eso no se hace, entonces se está impidiendo, como en este caso, volver a las tarjetas electorales, porque lo único que queda es poder verificar que las actas coincidan todas entre sí. Los E14, los E24 y los E26. Después de todo esto que hemos venido hablando, entendiendo el proceso, pero entendiendo por supuesto lo que ha venido pasando después de las elecciones del 13 de marzo, ¿qué sensación le queda a usted de todo esto? ¿Qué debería pasar, por ejemplo, con el registrador? Pues hombre, yo creo que a mí me enseñaba un ex registrador, Carlos Ariel Sánchez Torres, con un adagio popular que decía que en medio de la cabalgata no se cambia ni al caballo ni al jinete. Aquí hay que terminar ya definitivamente, pues el registrador creo que ha hecho las cosas con buena intención. Desafortunadamente los resultados no le han sido favorables, se han cometido errores y lo que tiene que hacer inmediatamente es proceder a corregirlos, aceptar que hubo los errores, disculparse con el país. Yo creo que todo el país está esperando que el registrador, en un acto de gallardía, en un acto de honestidad y de nobleza, le pida excusas al país y le diga, hombre, me equivoqué, se equivocó tal funcionario, se equivocó tal otro, cometimos errores.
pero ya pedirle su renuncia en este momento creo que no es lo mejor que le puede pasar al país. Eso es un proceso que viene de hace 2 años con un equipo de trabajo, insisto, y cambiarlo en este momento a portas o a meses de una elección presidencial que va a ser muy importante, va a ser muy reñida, que va a tener estos o los mismos problemas o aún peores si no se corrige. Él nos decía hoy casualmente en el comité, no, es que la elección presidencial es más sencilla. Sí, claramente es más sencilla, no hay tantos candidatos, pasamos de 2.000 o 3.000 candidatos a 16 y luego solamente a 2. Pero el tema es cómo lo va a enfrentar, cómo va a ser la transmisión de resultados, cómo va a enfrentar el proceso de selección, enrolamiento y designación de jurados de votación, los testigos electorales, las misiones de observación. El reto es inmenso, pero cambiar en este momento de registrador creo que no es lo más conveniente para el país. Sí, antes de terminar, doctor Ibáñez, y a propósito de esto que usted está diciendo, ¿estarían las garantías para esa primera vuelta presidencial? Hoy no las tenemos. El registrador debe ser honesto y mostrarle al país qué va a hacer, cuál es su plan para mejorar, su plan para hacer mejor las cosas y demostrarle al país que, como todos los que lo conocemos, es un hombre muy capaz para enfrentar el proceso electoral. Sí, es grave en todo caso, ¿no? Faltando solo 2 meses. Pues son las perspectivas de esta tormenta política y electoral desatada después de las elecciones del 13 de marzo. Es el doctor Holman Ibáñez, abogado especialista en Derecho Electoral de la firma de las Priella Lawyers Enterprise. Muchísimas gracias, doctor Ibáñez, muy amable. Juanita, feliz resto de noche para usted y para toda la audiencia de Noticias Caracol Ahora. Muchas gracias, cuídese mucho. Muy bien, así hacemos una pausa. Cuando regresemos nos va a estar acompañando Ricardo Ospina para contarnos qué es lo que tiene en su radar. Ya volvemos. Seguimos en Sala de Prensa, saludamos ahora a Ricardo Ospina, el director de los servicios informativos de Blue Radio, que nos cuenta qué es lo que tiene hoy en su radar. Ricardo. Un saludo para todos en Sala de Prensa de Noticias Caracol Ahora. Hoy entra en el radar de nuevo un capítulo del escándalo por la fuga de alias Matamba. El nombre de este hombre es Juan Larrison Castro Estupiñán y era tan importante que, de acuerdo con las autoridades, era el sucesor del famoso alias Guacho, el cabecilla de las disidencias de las FARC llamadas Frente Oliver Sinisterra, que hacen presencia en la frontera entre Colombia y Ecuador, y que, de acuerdo con información de inteligencia, es el responsable de al menos el 10% de la totalidad de la cocaína que se produce en Tumaco, una de las zonas con mayor cantidad de cultivos de hoja de coca en el país. Además de haber sido pedido en extradición por las autoridades de Estados Unidos, Matamba hoy es noticia porque, de forma increíble, el viernes pasado en horas de la madrugada se escapó de una de las cárceles con mayor seguridad en teoría de Colombia. Hablo de la cárcel La Picota, ubicada en el sur de Bogotá. Y en medio de todo lo que ha pasado se han conocido varias novedades en estas últimas horas. La primera de ellas es que la Policía Nacional ofrece una recompensa de 2.000 millones de pesos para quien entregue información sobre el paradero de alias Matamba, el mismo hombre que tendría a sueldo de su organización a importantes oficiales del Ejército de Colombia, coroneles y generales. Incluso podría tener un excomandante de las fuerzas militares como el general Leonardo Barrero en sus filas. El hombre está siendo investigado, el general Barrero, en compañía del coronel Robinson González del Río y otros altos oficiales, porque aparentemente favorecía las actividades criminales de alias Matamba. Pues ese hombre logró escaparse, no la primera vez, ya van 3 fugas en los últimos años de este capo del narcotráfico de la banda de la Cordillera, muy cercano en los últimos meses a alias Otoniel. Además de esto, se ha conocido que Matamba salió vestido de dragoneante del IMPEC, como Pedro por su casa, pero además se supo por parte de la Fiscalía que salió en un carro oficial, en un carro del IMPEC, y hoy todavía a esta hora no se sabe quién era el dragoneante o el guardia que iba conduciendo el vehículo. De manera increíble, todavía no se ha individualizado a quien sacó de La Picota a alias Matamba. Y como si todo esto fuera poco, Blue Radio conoció un oficio enviado el pasado 22 de febrero por parte del entonces director del IMPEC, el general Mariano Botero,
al entonces director de la cárcel La Picota. Esto fue 8 días antes del escándalo que sacudió a La Picota por las salidas de Carlos Matos. En ese oficio, el entonces director del IMPEC le pide al director de La Picota que traslade urgentemente de Pabellón a Matamba ante el grave riesgo de seguridad y de posible fuga que existiría, como evidentemente sucedió. Otro de los escándalos del país. Gracias, Ricardo. Hasta aquí, Sala de Prensa. Los invitamos a seguir conectados con todo nuestro contenido en Noticias Caracol Ahora. Buenas noches y hasta la próxima.